Mi nombre es Alejandra Gallardo y soy usuaria del transporte colectivo. ¿Con qué frecuencia, Alejandra, utilizas el transporte colectivo? Bueno, realmente variado. Sin embargo, usualmente lo estoy utilizando de lunes a viernes para llegar a mi trabajo y los días sábados y domingos que a veces tengo que ir a hacer el súper o el mercado. Aproximadamente estoy abordando de 2 a 3 diferentes rutas de buses. Para ti, ¿cuáles serían los mayores riesgos como usuaria de usar el transporte colectivo? Bueno, realmente son variados. En cuanto a seguridad, habría que decir mucho. Sin embargo, ya llevándolo al contexto de la pandemia del COVID-19, realmente uno se arriesga tanto desde el momento que lleva la moneda para cancelar al motorista. Muchas veces no llevamos exacto el pasaje, entonces viene el motorista, nos da el vuelto, no sabemos esas monedas por cuántas manos ha pasado, no nos desinfectamos las manos, vamos agarrándonos de los asientos, entonces se nos olvida desinfectarnos, nos tocamos el rostro y no sabemos si estamos corriendo el riesgo de infectarnos del COVID-19. Entonces, esos son uno de los problemas que como usuaria del transporte colectivo vivo, y de igual manera la cantidad excesiva de pasajeros que llevan el microbús, por ejemplo. Pasamos por donde están los policías, el BMT, y no hay multas para los transportes colectivos al llevar la saturación de gente, y muchas veces van sin mascarilla, van ingiriendo alimentos, no se desinfectan las manos, entonces se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a las personas en su casa y nos ponen en riesgo a nosotros que sí estamos haciendo uso de nuestra mascarilla. ¿Nos podrías decir en cuanto a la inseguridad que has estado dentro del transporte colectivo? Como ya te mencionaba, Edward, son muchas las inseguridades que vivimos a diario en el transporte colectivo. De hecho, el que nosotros andemos la mascarilla y utilicemos alcohol gel, no estamos exentos a ser infectados por este virus. Sin embargo, hay que seguir las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Pero es casi imposible no tocarnos el rostro y olvidarnos, no me he puesto alcohol gel, por ejemplo. Entonces, es bien difícil el hecho de ser usuaria del transporte colectivo y no estar propensa a infectarme. ¿Alguna vez en tu vida has sido víctima de algún robo o hurto dentro de las unidades de transporte? Bueno, sí, ya ahí estamos hablando de seguridad. La verdad es que quizás solo por el hecho de ser mujer, viajar sola, ir en el asiento del bus sola, uno está propenso a muchas cosas. Por ejemplo, yo una vez fui víctima de robo y de hurto también, a punta de arma de fuego, pues. Me deslizaron en el asiento, me tiraron al lado de la ventana y me pusieron exactamente la pistola aquí, me dijo dame tu celular, y es más, ni siquiera fue por el celular, sino que él me amenazó que me iba a bajar del transporte colectivo. Entonces yo ahí vi pasar mi vida por completo, porque dije, bueno, si me bajan del transporte colectivo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué me va a pasar? Pero realmente solo lo que buscaba era quitarme el teléfono, ¿verdad? Bueno, y otra ocasión pues me quitaron la cartera, ese sí fue hurto porque no me enteré, simplemente ya me quedó la mochila abierta, me extrajeron mis documentos, ni siquiera andaba dinero, pues solo porque me quitaron los documentos. Desde tu punto de vista, Alejandra, ¿cuáles serían aquellos problemas que aquejan y se enfrentan como usuarias del transporte colectivo? Bueno, inseguridad, definitivamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de hurtos, robos, secuestros, muchas veces llevándolo al extremo, y que es una realidad de país. En cuanto a la pandemia, pues el hecho de vivir esa inseguridad de contraer el COVID-19 y quizás hasta de sufrir una caída por la condición en la que se encuentran los buses o cómo conducen realmente los motoristas, porque uno, si no se escapa a agarrar bien, uno
casi aventado lo dejan en la parada, pues siendo realista. He visto muchas señoras caerse de los buses, ¿verdad? Realmente al caerse corren el riesgo de que las atropellen también, ¿verdad? Pero es por la misma negligencia, se podría decir, con la que andan conduciendo a estas personas. ¿Tú te sientes segura de ir en transporte colectivo a la hora de abordarlo? No, realmente no, porque, bueno, ya vengo contando la serie de situaciones que he vivido. He sido víctima de hurto, de robo, acoso, y ya me he escapado a caer también del bus. Son una variada de situaciones las que uno pasa en un transporte colectivo. Realmente yo me sigo sintiendo insegura al ser usuaria de y la verdad que ni siquiera en el transporte colectivo, bueno, he optado también por usar InDriver, Uber, y es la misma situación. Creo que más en InDriver porque no me siento segura, ¿verdad? Y quizás muchas veces por no andar el dinero para pagar un Uber, uno propone la cuota para un InDriver, arriesgando totalmente su vida, ¿verdad? O sea que en ese caso consideras que el servicio de transporte de las plataformas Uber y InDriver pueden ser seguras o inseguras. Fíjate que en mi caso sí he hecho uso de Uber, pero las veces que he utilizado Uber sí he ido acompañada, ¿verdad? En el caso de InDriver sí lo he utilizado en cuestión de una emergencia, pero las veces que lo he utilizado me he sentido bastante insegura. Una, porque el conductor del InDriver va con el asiento respaldar hacia atrás y yo sentada en la parte de atrás. Y muchas veces yo en vestido, ¿verdad? Que eso no tendría que ser ninguna situación por la cual yo me sienta acosada, por ejemplo. Muchas veces he querido compartir mi ruta en InDriver y no he podido. Realmente, quizás porque no puedo utilizar bien la aplicación o no sé realmente por qué razón no lo he podido compartir. Y la verdad que sí, en InDriver he decidido mejor no utilizarlo porque aparte de que se presta para muchas cosas, ¿verdad? Estamos enfrentándonos a una realidad bien insegura en el país y de hecho quizás prefiero mejor el transporte colectivo, que va mucha gente que puede ser testigo de lo que me puede pasar, a ir en un InDriver que nadie supo, nadie se enteró y qué le pasó a la Ale, ¿verdad? ¿Te parece bien o mal el servicio que brindan las unidades de transporte y cómo tú ves los estados actuales? Fíjate de que yo he sido usuaria de muchas rutas y quizás digamos que he visto una mejoría al menos en las rutas que yo utilizo, ¿verdad? Aunque hay que decirlo, yo pago 35 centavos por viajar con aire acondicionado, por ejemplo, aunque yo entiendo que por el tema de COVID-19 pues se propaga en el aire acondicionado, entonces la tarifa tendría que bajar. Por ejemplo, yo los días domingos utilizo cierta ruta que cobra usualmente 20 centavos y los días domingos por la poca afluencia de personas están cobrando 30, ¿verdad? Hasta donde yo sé los multaron, pero ellos siguen cobrando 30 centavos, ¿verdad? No tendría que ser así, pero sí hay ciertas unidades que dejan mucho que desear. Voy viendo prácticamente la calle a través de la superficie de la unidad. Es bastante arriesgado viajar en esas unidades y como ya les comentaba en otra pregunta, ¿verdad? El hecho de la manera en cómo conducen estas personas, pero sí, realmente es bastante arriesgado, pero no tenemos de otra, ¿verdad? O sea que en ese aspecto consideras que es injusto que el precio del pasaje se eleve en estos tiempos del COVID. Sí, y realmente el bolsillo del salvadoreño está bien afectado,
bien afectados. Ni siquiera hemos salido de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el sector transporte decida aumentarle al pasaje es como atentar contra el mismo salvadoreño, sobre todo por la condición económica en la que estamos viviendo y sobre todo porque las unidades de transporte no todas prestan el servicio de calidad que tendría que estar obligado a hacerlo, ¿verdad? Pero vaya, en algunas rutas, como les decía, sí veo mejoras, porque las unidades prácticamente digamos que están nuevas, pero en otras, para nada, y va uno realmente poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Para ir cerrando, Alejandra, ¿qué debería de mejorar el sistema de transporte para el beneficio de los usuarios? Bueno, primeramente renovar su flota de unidades de transporte, ¿verdad? Que sean óptimas, que le brinden seguridad al usuario, bueno, que les realicen un chequeo mecánico cada cierto tiempo, pues en cuestión de freno, llantas, qué sé yo, ¿verdad? Pero para prestarle al usuario el mejor servicio de transporte. En cuanto a los motoristas, siento de que debe haber una normativa en cuanto a cómo conducen, porque es bien arriesgado cómo van en plena carretera sobrepasando, por ejemplo, que también nos ponen en riesgo. El hecho de parar en paradas, valga la redundancia, autorizadas, y que esperen el momento en que la persona se baje de la unidad, porque como les decía, uno corre riesgo de caerse de la unidad, y hay personas de la tercera edad que igual han sufrido accidentes por este mismo inconveniente. Así que yo lo centraría en dos cosas: renovación de unidades de transporte, ¿verdad?, con un chequeo mecánico cada cierto tiempo, y dos, pues una normativa que haga que los motoristas conduzcan de la mejor manera para brindarnos un servicio como nos lo merecemos los usuarios, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a las medidas de bioseguridad, no hay que dejarlas de lado, es algo muy importante. Estamos en un contexto de pandemia, por ende las unidades no tendrían que saturar, ¿verdad? Los motoristas no tendrían que saturar las unidades de transporte por el mismo hecho de que podemos contraer el COVID-19 en una unidad de transporte. Así que requisito para subirse a una unidad de transporte: usar mascarilla, en ningún momento quitársela, utilizar el alcohol gel, ¿verdad?, en todo momento, que es como las medidas básicas para protegernos y para proteger a los que están en nuestra casa.